¿Alguna vez has sentido que la ansiedad está tomando el control de tu vida? Como si tus pensamientos corrieran sin parar, el corazón estuviera acelerado y el alma nunca encontrara paz. Si respondiste sí, quiero que sepas algo, no estás solo. La ansiedad se ha convertido en el mal silencioso de nuestra era, afectando no solo la mente, sino también el cuerpo y muchas veces nuestra fe. Cuando los problemas parecen acumularse y el miedo al futuro nos paraliza, todos buscamos respuestas. Buscamos palabras que nos tranquilicen, direcciones que nos traigan paz. Y es en ese momento de aflicción que las enseñanzas de Padre Pío pueden iluminar nuestro camino. Quédate conmigo hasta el final del video, porque el secreto más poderoso que él utilizaba para vencer la ansiedad será revelado, y eso podría ser la clave para transformar tu vida también. No te lo pierdas. Humilde, profundamente conectado con Dios, enfrentó intensas batallas interiores, y aún así, encontró paz. ¿Y si te dijera que él no solo conocía el dolor, físico y espiritual, sino que aprendió a transformarlo en una confianza absoluta? Y aún más, que nos dejó un secreto, un camino claro, para vencer la ansiedad. Este hombre es Padre Pío de Pietrelcina. Y hoy, descubrirás cuál era su secreto para vencer la ansiedad. Antes de continuar, si este tema toca tu corazón, si sientes que necesitas esa paz interior y quieres aprender más sobre espiritualidad, fe y autoconocimiento, te invito ahora mismo a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que también necesita escuchar estas palabras. Este simple gesto puede transformar tu día y el de alguien a tu alrededor. Padre Pío, un santo, un confesor, un hombre lleno de dolores, pero también lleno de esperanza. Nacido en la pequeña ciudad de Pietrelcina, en el sur de Italia, en 1887, desde pequeño mostró una sensibilidad espiritual fuera de lo común. De niño, decía hablar con Jesús, con la Virgen María, con su ángel de la guarda. Pero eso no lo libró del sufrimiento. A lo largo de su vida, enfrentó enfermedades graves, persecuciones dentro de la propia iglesia, dudas espirituales intensas, y sobre todo, los estigmas, las llagas de Cristo que aparecieron en su cuerpo y permanecieron por más de 50 años. Imagina, vivir con dolores constantes, con la incomprensión de las personas a su alrededor, y aún así mantener el corazón en paz. ¿Cómo lo conseguía? Aquí es donde comenzamos a tocar su secreto. Padre Pío no era solo un hombre de oración. Él era un hombre que vivía la oración. Y esta diferencia es esencial. Él decía, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Esta frase, que ya se ha convertido en un símbolo de su espiritualidad, no es solo una cita bonita para poner en un cuadro. Es un llamado a la confianza total. Es un antídoto directo contra la ansiedad. Porque mira, la ansiedad, muchas veces, nace del intento de controlar lo incontrolable. Queremos saber qué va a pasar mañana, queremos evitar todo dolor, queremos garantizar un final feliz, pero no tenemos ese poder. Padre Pío lo sabía. Sabía que el mayor sufrimiento del ser humano no viene de lo que está pasando ahora, sino del miedo a lo que puede suceder. Y es por eso que enseñaba a vivir el momento presente con entrega. Él sabía, por experiencia, que cuando dejamos de confiar en la providencia divina, comenzamos a cargar solos una carga que no fuimos hechos para soportar. Y este es un punto crucial. La ansiedad no es solo un problema emocional. Muchas veces, es un problema espiritual. Es el síntoma de un alma que ha perdido la confianza. Y cuando esto sucede, ni el descanso físico es suficiente. Porque el cuerpo puede acostarse, pero el alma sigue inquieta. Padre Pío enfrentaba batallas interiores durísimas. En cartas escritas a sus directores espirituales, él hablaba de noches de angustia profunda, de ataques espirituales,
de sensaciones de abandono por parte de Dios. Pero incluso en esos momentos, no dejaba de rezar. No dejaba de esperar. No dejaba de confiar. Y eso no es heroísmo vacío. Eso es fe viva. Fe probada. Fe verdadera. Tal vez hoy estés pasando por un momento de incertidumbre. Tal vez estés luchando contra la ansiedad, tratando de mantener el control de todo, y sintiendo que estás perdiendo las fuerzas. Si ese es tu caso, escucha de nuevo las palabras de Padre Pío, no como una frase bonita, sino como una invitación real. Reza, espera y no te preocupes. Y sé lo que quizás estés pensando ahora, pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo confiar cuando todo parece fuera de control? ¿Cómo rezar cuando mi corazón está inquieto? En la próxima parte, vamos a profundizar aún más en este camino. Conoceremos los 3 pilares que sostenían la vida espiritual de Padre Pío, 3 prácticas simples, pero poderosas, que lo ayudaron a vencer la ansiedad y que también pueden ayudarte a ti, hoy, donde sea que estés. La paz que Padre Pío transmitía no venía de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios. Y esto es algo que necesitamos comprender profundamente. La paz verdadera no es fruto de circunstancias favorables, sino de la comunión interior con el Creador. Padre Pío sabía esto, y es por eso que podía mirar el sufrimiento sin desesperarse. Él veía más allá del dolor. Sabía que todo, absolutamente todo, podía ser ofrecido a Dios como oración. ¿Alguna vez has pensado que incluso tu ansiedad puede ser ofrecida? Que esa inquietud que sientes, en lugar de ser rechazada con ira o vergüenza, puede convertirse en una forma de oración viva? Padre Pío nos enseña a no huir del sufrimiento, sino a sumergirnos en él con los ojos fijos en Cristo. Y eso lo cambia todo. Cuando ofreces tu ansiedad, cuando la entregas con confianza y humildad, pierde su fuerza destructiva y comienza a convertirse en un camino de redención. En una de sus cartas, Padre Pío escribió: en la vida espiritual, cuanto más Dios atrae un alma hacia Él, más la purifica. Y esa purificación, muchas veces, pasa por la tribulación. Estas palabras son difíciles de escuchar cuando estamos sufriendo, pero también son liberadoras. Nos muestran que Dios no está ausente cuando sufrimos. Al contrario, Él está trabajando allí, en el silencio, moldeando nuestro corazón para algo más grande. Y Padre Pío no solo hablaba de esto, Él lo vivía. En varios momentos de su vida, fue acusado injustamente, prohibido de celebrar misas públicamente, impedido de confesar a los fieles. Era como si su ministerio le fuera arrebatado. Y, sin embargo, él obedecía con mansedumbre. Sufría, sí, pero en silencio, con fe. Esa obediencia nos duele a nosotros, los modernos, acostumbrados a reaccionar ante toda injusticia. Pero para Padre Pío, lo más importante era estar unido a Cristo que tener razón ante los hombres. Ese abandono total a la voluntad de Dios es lo que lo hacía libre de la ansiedad. Porque cuando nuestro corazón aún está dividido entre lo que queremos y lo que Dios quiere, la ansiedad siempre encontrará una brecha. Pero cuando tomamos la decisión radical, de confiar incluso sin entender, de seguir incluso sin ver, de permanecer incluso sin sentir, entonces comenzamos a tocar esa paz que el mundo no puede dar. ¿Puedes percibir cómo esta paz no es algo abstracto? Es una decisión, una postura interior. Y además, es fruto de la intimidad con Dios. Padre Pío pasaba horas en oración. Rezaba el rosario constantemente. Celebraba la misa con profunda reverencia y emoción. No trataba la oración como un alivio temporal, sino como el propio aire que sostenía su alma. Y tal vez esa sea la clave para ti hoy: cultivar la oración no como una emergencia, sino como un hábito. No solo cuando todo se derrumba, sino también cuando todo está en calma. Porque es en la constancia de la oración donde nace la verdadera confianza.
Y hay algo aún más profundo. Padre Pío tenía una relación muy íntima con su ángel de la guarda. Decía que enviaba a su ángel para ayudar a personas distantes, para llevar intenciones a Dios, para protegerlo en momentos de debilidad. Esto muestra cuánto vivía en sintonía con el mundo espiritual. Y tal vez esta sea una dimensión que falta hoy en nuestra vida moderna. La conciencia de que no estamos solos, incluso en nuestros momentos más angustiosos. Tienes un ángel de la guarda. Está contigo ahora. Y si pides, con fe, Él puede ayudarte a enfrentar esa ansiedad, a calmar tu mente, a fortalecer tu corazón. Padre Pío no nos dejó una fórmula mágica. Nos dejó un ejemplo. Y ese ejemplo sigue vivo, sigue hablando, sigue transformando. Nos muestra que sí, la ansiedad puede ser vencida, pero no con esfuerzo humano aislado. Se vence cuando nos unimos a Dios con humildad, confianza y perseverancia. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Realmente nos estamos abandonando en las manos de Dios? ¿O estamos intentando resolver todo por nosotros mismos? Muchas personas, al escuchar sobre la vida de los santos, piensan que eran intocables, casi sobrehumanos. Pero esta idea no podría estar más lejos de la verdad. La santidad de Padre Pío no se manifestaba en una vida sin dolor, sin lucha o sin miedo. Al contrario, lo que hace que su vida sea tan poderosa, tan inspiradora, es el hecho de que él también fue profundamente humano. Conocía la angustia, conocía la soledad, conocía el sentimiento de impotencia, todo eso que hoy, muchos de nosotros llamamos ansiedad. ¿Alguna vez has pensado que incluso los santos tuvieron noches oscuras del alma? ¿Que también enfrentaron ese silencio de Dios que parece aplastarnos? Padre Pío vivió esto con intensidad. Y aún así, permaneció firme. Perseveró en la fe cuando todo gritaba lo contrario. Y es justamente ahí donde está la belleza. Él no negaba el dolor, él ofrecía el dolor. La ansiedad, cuando no se entiende, puede hacernos creer que estamos débiles en la fe, que estamos fracasando, que algo está mal con nosotros. Pero Padre Pío muestra que la fe verdadera no es la ausencia de miedo, sino la elección de continuar a pesar del miedo. Es mirar el caos interno y aún así decir, Señor, confío en ti. Una vez dijo, aunque todo el mundo se derrumbara sobre mí, yo permanecería tranquilo porque sé que Dios me ama. ¿Puedes imaginarte este tipo de confianza? ¿Este tipo de entrega? Esto no proviene de una emoción. Proviene de una convicción profunda, arraigada en el alma. Y eso es lo que necesitamos cultivar, poco a poco. Todos los días Padre Pío también era un gran confesor. Pasaba horas en el confesionario, escuchando los dramas, los pecados y los dolores del pueblo. Y allí, en esa escucha silenciosa y misericordiosa, veía cuánto las personas estaban angustiadas, perdidas, atrapadas en sus propias culpas e inseguridades. Sabía que muchos que acudían a él no buscaban solo el perdón, sino también la paz interior. Y esa paz, él sabía, solo podía venir de Dios. Por eso, recomendaba con frecuencia 3 cosas: confesión frecuente, comunión constante y oración fervorosa. No como obligaciones secas, sino como encuentros vivos con la gracia de Dios. Decía que la Eucaristía era el alimento del alma, y que la confesión limpiaba el corazón para que pudiera amar más libremente. Y la oración, para Padre Pío, era el diálogo continuo con aquel que da sentido a todo. Y aquí vale una pausa para pensar, ¿cómo está nuestra vida sacramental? ¿Buscamos a Dios solo cuando la ansiedad aprieta, o estamos cultivando una amistad con Él incluso en los días tranquilos? Porque el secreto de Padre Pío no era buscar a Dios solo en el dolor, sino vivir con Él todo el tiempo, en el dolor, en la alegría, en la rutina, en el silencio. Otra cosa impresionante de Padre Pío es su capacidad de escuchar y acoger a las personas con verdadera compasión. A pesar de sufrir tanto,
nunca perdía la sensibilidad para percibir el dolor de los demás. Llevaba sus propios fardos, pero aún así ayudaba a los otros a cargar los suyos. Esto nos muestra que, a veces, una de las formas más eficaces de vencer la ansiedad es salir un poco de nosotros mismos y mirar a quienes están a nuestro lado. Cuando nos convertimos en instrumentos de la paz de Dios en la vida de alguien, esa misma paz comienza a brotar también en nosotros. Y tal vez eso sea lo que falta hoy. Salir de la agitación interna, detenernos por un momento, y recordar que nuestra vida tiene un propósito mayor. Que Dios está con nosotros, incluso cuando el corazón está acelerado. Que Él nos ama, incluso cuando sentimos miedo. Que Él nos sostiene, incluso cuando todo parece desmoronarse. La confianza que Padre Pío nos invita a vivir no se basa en promesas humanas ni en garantías materiales. Es una confianza que se apoya en una sola certeza: Dios es fiel. Él no nos abandona. Él está presente, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no lo entendemos. Él está. Y cuando confiamos en esto con el corazón entero, la ansiedad comienza a perder su fuerza. Entonces, si hoy sientes que te estás ahogando en pensamientos, si sientes que has perdido el suelo, escucha una vez más las palabras que cambiaron la vida de tantas personas, y pueden cambiar la tuya también. Reza, espera y no te preocupes. Esas palabras no son solo un consejo, son un camino de vuelta a la paz, un camino de vuelta al corazón de Dios. A lo largo de los años, miles de personas se acercaron a Padre Pío buscando consuelo, dirección, paz interior. Y lo más impresionante es que muchos de esos encuentros resultaron en verdaderas transformaciones, físicas, emocionales y espirituales. Porque cuando un alma sinceramente abierta encuentra un corazón lleno de Dios, siempre algo sucede. Una de esas historias es la de María, una joven italiana que, a los 22 años, enfrentaba una ansiedad paralizante. No podía salir de casa sola, vivía con miedo del futuro, no dormía bien, y cada día era una batalla contra pensamientos negativos. Ella contó, en una carta, que llegó a pensar que estaba volviéndose loca. Fue entonces que, incentivada por una vecina, decidió escribirle a Padre Pío pidiendo oración. Sin esperanza, pero aún intentándolo como una última salida. Para su sorpresa, recibió una respuesta. Una carta sencilla, pero profundamente firme, en la que Padre Pío decía: «Hija mía, la ansiedad es fruto de la prisa del alma. Reza despacio, entrega despacio, vive un día a la vez. Dios cuida de ti». Eso fue como un golpe. María comenzó a seguir sus consejos, empezó a rezar el rosario todos los días, buscó la confesión, volvió a la misa. Y poco a poco, el peso que llevaba fue disminuyendo. No se curó de la noche a la mañana, pero volvió a vivir. Y con paz. Y este es solo uno de los innumerables testimonios. También está el caso de un soldado italiano que, traumatizado por la guerra, ya no podía dormir. Pesadillas, crisis de pánico, una ansiedad que lo devoraba por dentro. Fue a San Giovanni Rotondo, vio a Padre Pío desde lejos, en medio de la multitud, murmuró: «Padre, ayúdame». Padre Pío se dio vuelta, lo miró fijamente y dijo: «Ya has sido ayudado. Confía». Esa misma noche, el soldado durmió en paz por primera vez en años. Y quizás te estés preguntando: ¿pero esto solo sucedió porque estas personas vieron a Padre Pío en persona? No. Muchos de los milagros y curaciones ocurrieron a kilómetros de distancia, en otros países, con personas que simplemente confiaron, rezaron con fe y pusieron en práctica los consejos que él dejó. Porque lo que actúa, al final, no es el santo, es Dios actuando a través del santo, y Dios también actúa en tu vida, si abres espacio. Y aquí entra una verdad poderosa. No necesitas ser místico,
ni ver señales extraordinarias para experimentar la paz de Dios. Solo necesitas dar pasos concretos, como los que estamos mostrando aquí. A veces, la ansiedad parece invencible, pero se debilita cuando el corazón comienza a confiar. Cuando el alma deja de resistir y comienza a entregarse. Y tal vez este sea tu momento de entrega. Tal vez estés viendo este video como un último suspiro, un intento de encontrar algo que te ayude a continuar. Y si ese es el caso, sabes, estás en el lugar correcto. Porque las enseñanzas de Padre Pío no son solo para devotos o religiosos, son para todos aquellos que buscan un camino de paz en medio del dolor. De hecho, déjame hacerte una petición ahora, en este punto del video. Escribe en los comentarios cuál es tu mayor lucha hoy. Puede ser ansiedad, miedo, inseguridad, soledad. Vamos a rezar por ti. Y quién sabe, otras personas que lean también se unirán en oración. Esto no es solo un canal, es una comunidad. Y no estás solo. Y sigue conmigo, porque en la próxima parte, vamos a sumergirnos en el corazón del mensaje de Padre Pío, el famoso reza, espera y no te preocupes. Vamos a entender lo que realmente quería decir con estas palabras, y por qué esta enseñanza puede ser la clave que buscas. Reza, espera y no te preocupes. Estas palabras de Padre Pío pueden parecer simples a primera vista, pero en realidad son una profundidad espiritual inmensa. Llevan consigo una verdadera filosofía de vida que es un antídoto contra el sufrimiento de la ansiedad. Comencemos con el primer verbo, reza. La oración, para Padre Pío, no era una obligación, sino una necesidad vital. No era una actividad aislada o formal, sino algo que fluía del corazón, una forma de conectarse profundamente con Dios. Él sabía que, sin oración, el alma fácilmente se desvía de la paz. La oración es, ante todo, una relación, un encuentro diario con aquel que nos creó y nos sostiene. Padre Pío enseñaba que, incluso en momentos de dolor o desesperación, la oración es el cimiento que nos mantiene firmes. Muchas veces, nos sentimos tentados a resolver la ansiedad, a buscar soluciones inmediatas o respuestas rápidas. Pero Padre Pío nos invita a hacer una pausa. Reza primero. Cuando ponemos nuestras preocupaciones en manos de Dios, entregamos al Señor el control sobre aquello que está más allá de nuestras fuerzas. Esto no significa que los problemas desaparecerán instantáneamente. Pero, al rezar, dejamos espacio para que Dios intervenga en nuestra vida de maneras que no podemos prever. Rezar es confiar en que, en el tiempo adecuado, la paz llegará. El segundo verbo es espera. Y aquí está el gran secreto. El mundo moderno nos enseña a ser rápidos, a hacer todo con prisa, a correr de un lado a otro. Esperar puede parecer algo antinatural, especialmente para aquellos que sufren de ansiedad. Pero esperar con fe es uno de los mayores actos de confianza en Dios. Padre Pío nos enseña que la ansiedad nace, muchas veces, de nuestra necesidad de controlar el tiempo, de forzar soluciones, de anticipar el futuro. Pero la verdad es que la paz solo llega cuando nos permitimos esperar, con paciencia, con calma, con confianza. No podemos acelerar el proceso de sanación. Podemos, sin embargo, confiar en que la sanación está siendo preparada, aunque no la veamos de inmediato. Esta espera no es una espera pasiva. No es quedarse sentado, mirando el reloj, esperando que algo cambie de manera milagrosa. Esperar con fe es actuar con la certeza de que Dios ya está trabajando, aunque no veamos los resultados ahora. Esto significa no permitir que el miedo al futuro nos paralice. Significa seguir caminando, incluso cuando el camino no está claro, sabiendo que Dios nos está guiando. Y el tercer verbo, tal vez el más difícil para quienes sufren de ansiedad, es no te preocupes.
Padre Pío sabía que la preocupación es una de las mayores prisiones del alma. Nos roba la paz, nos impide vivir el momento presente y nos aleja de la confianza en Dios. Preocuparse es querer controlar el futuro, es creer que, de alguna forma, nuestras preocupaciones van a cambiar las circunstancias. Pero la verdad es que la preocupación no cambia nada, solo nos hace sufrir. Lo que Padre Pío nos enseña aquí es algo revolucionario. No te preocupes porque no estás solo. Tienes un Padre que cuida de ti. Puede ser difícil, pero confiar en Dios es la clave para la libertad interior. Esto no significa que no debas actuar. No significa que vas a quedarte inactivo esperando que las cosas se resuelvan solas. Pero significa que no necesitas cargar la ansiedad como una carga que debes llevar solo. Cuando ponemos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, la carga se hace más liviana. Él nos llama a descansar en Él. Y para ilustrar cómo este mensaje de Padre Pío ha sido transformador, me gustaría compartir un testimonio de Ana, una mujer que, hace años, estaba al borde de un colapso nervioso. Su vida estaba dominada por la ansiedad. No podía dormir, apenas podía alimentarse, y sentía que estaba perdiendo el control sobre todo. Fue entonces cuando, por primera vez, se encontró con las palabras de Padre Pío: reza, espera y no te preocupes. Decidió intentarlo. Comenzó a rezar más, no de forma mecánica, sino con el corazón. Cuando las preocupaciones surgían, las entregaba en oración. Cuando la ansiedad tocaba a la puerta, respiraba profundo y decía: Dios está en control. ¿Y sabes lo que ocurrió? Lentamente, la paz comenzó a entrar en su corazón. No se liberó de la ansiedad de la noche a la mañana, pero la certeza de que Dios estaba con ella transformó su experiencia. Hoy, Ana vive con más serenidad. Ella dice que, en lugar de preocuparse por el futuro, aprendió a vivir el presente, confiando en que Dios guiará sus pasos. Ahora, antes de irnos a la última parte del video, quiero que reflexiones. ¿Cómo sería si pudieras aplicar estas palabras de Padre Pío en tu vida? ¿Qué sucedería si hoy entregaras tus preocupaciones a Dios, comenzaras a rezar con más confianza y aprendieras a esperar por su respuesta? Te invito a pensar en esto mientras seguimos con el último segmento, donde compartiré el mensaje final de Padre Pío, que es la clave para una vida sin ansiedad. Hemos llegado al momento crucial de este video. Ya hemos hablado sobre los 3 pilares de la espiritualidad de Padre Pío, las historias de transformación y la poderosa frase: reza, espera y no te preocupes. Ahora, es momento de centrarnos en el mensaje final de Padre Pío, que es la clave para una vida de paz, incluso en medio de las adversidades. Padre Pío siempre decía que la verdadera fe no es aquella que solo existe en los momentos de calma y tranquilidad. La verdadera fe se revela cuando surgen las dificultades, cuando la ansiedad intenta apoderarse de nosotros y cuando la vida parece estar fuera de control. Para él, confiar en Dios no es una elección circunstancial, sino una decisión diaria. Nos invita a confiar plenamente en Dios, a no dejar que el miedo nos domine y a creer que, al final, Dios siempre tiene el control. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de confianza? ¿Estás listo para dejar de lado la ansiedad y poner tu vida en manos de Dios, tal como Padre Pío nos enseña? Si es así, no esperes más. Comienza ahora, hoy mismo, con un simple acto de fe. Aunque la situación parezca difícil, aunque los miedos aún te asalten, da ese primer paso. Reza, confía, no te preocupes. La vida de Padre Pío es un ejemplo vivo de cómo podemos transformar nuestra ansiedad en paz. Él no fue ajeno a las dificultades, pero siempre eligió vivir con fe y confianza, sabiendo que el Señor se encargaría de todo. Y lo hizo no como algo extraordinario o inalcanzable, sino como algo accesible para cualquiera de nosotros.
porque todos tenemos acceso a ese Dios que está listo para acogerlos y darnos la paz que tanto buscamos. Sé que la ansiedad puede parecer una adversaria difícil de vencer, pero recuerda, no estás solo en esta lucha. Dios está contigo. Y, al igual que Padre Pío, también puedes encontrar esa paz interior. Da tu primer paso hoy. Comienza a rezar. Pon tus preocupaciones en manos de Dios. Y espera con confianza. Quiero invitarte ahora a compartir este video con alguien que también pueda necesitar este mensaje de esperanza. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perder los próximos videos que pueden ayudar aún más en tu camino. Deja tu comentario abajo contándonos cómo este mensaje tocó tu corazón. Estamos aquí para orar y apoyarnos mutuamente. Y, por último, recuerda las palabras de Padre Pío: reza, espera y no te preocupes. Si pones estas palabras en práctica, la paz entrará en tu vida de una manera poderosa y transformadora. Gracias por ver hasta aquí. Que la paz de Dios te acompañe en todos los momentos, y que puedas vivir con confianza y serenidad, sabiendo que Él siempre está a tu lado.